El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de encaje de la cocina, pintando de dorado el aroma a café recién hecho y las tostadas crujientes. Era mi momento favorito del día, el ritual sagrado de nuestra familia. Me sentía completamente en paz, acunada por la calidez de nuestro hogar, un refugio de amor y risas. Natalia, cariño, ¿quieres más mermelada? La voz suave de mi madre, Carmen, llenaba el espacio. Sus ojos, los mismos que los míos, brillaban con una alegría contagiosa. Siempre me miraba así, como si yo fuera la obra más perfecta de su vida, y yo le devolvía esa mirada con la misma devoción filial. Ella era el corazón palpitante de nuestra familia, el ancla. A mi lado, mi hermana Irene se reía, un sonido cristalino. Me dio un codazo juguetón. No la satures, mamá. Natalia ya está bastante dulce. Tenía esa chispa de pícara ironía que tanto me gustaba de ella. A pesar de nuestras pequeñas riñas de hermanas, éramos inseparables, confidentes, cómplices en cada pequeña aventura de nuestra infancia y adolescencia. La vida sin ella era impensable. Mi padre, Javier, leía el periódico, pero su sonrisa contenida revelaba que estaba prestando atención a cada una de nuestras palabras. Dejó el periódico sobre la mesa, apoyando los codos. Dejad en paz a vuestra hermana. Ella es la que pone el orden en esta casa, alguien tiene que compensar vuestro caos. Su voz era grave pero llena de ternura, un bálsamo reconfortante. Él era nuestra roca, el proveedor silencioso que había construido este paraíso para nosotras. Lo admiraba con todo mi ser. Javier, se quejó mi madre, fingiendo indignación, aunque sus ojos brillaban con cariño al mirarlo. Se levantó y le sirvió otra taza de café, acariciándole la espalda al pasar. Observaba la escena, con el estómago lleno de la comida de mi madre y el corazón rebosante de una felicidad tan pura que a veces me asustaba. ¿Cómo podía tener tanta suerte? Tenía todo lo que una persona podía desear, una familia unida, un hogar lleno de amor, la certeza de que siempre tendría un lugar seguro donde aterrizar. Mis padres habían trabajado incansablemente para darnos una vida cómoda y llena de oportunidades, y el fruto de su esfuerzo se manifestaba en cada rincón de nuestra casa, en cada momento compartido. Esa mañana, como tantas otras, sentí que mi mundo era perfecto. Un lienzo brillante pintado con los colores más vivos de la felicidad y la confianza. Pensaba en el futuro y no veía sombras, solo más de lo mismo, más risas, más cenas familiares, más veranos en la costa, más celebraciones y conquistas juntas. Nunca, ni en mis peores pesadillas, pude haber imaginado que esa imagen idílica se rompería en 1000 pedazos, arrastrando consigo no solo mi confianza, sino todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad de mi propia sangre. Pero en ese instante, bajo el manto dorado de la luz matutina, la traición era una palabra inexistente. Mi mundo era un santuario, y yo era la bendecida guardiana de su paz. Mi mundo era un santuario, y yo era la bendecida guardiana de su paz. Y esa paz se elevó a cotas inimaginables. A mis 30 años, como ingeniera de software, alcancé la cima de mi carrera. Mi innovadora empresa emergente fue vendida por $10 millones. La cifra, vertiginosa, era la culminación de años de noches sin dormir y pasión por mi creación. Firmé los papeles sintiendo el peso de un sueño hecho realidad, la validación de cada esfuerzo. Mi vida era la definición misma de plenitud. Mi acogedor apartamento en el centro, mi refugio. Mi novio, Ricardo, un pilar constante de amor y apoyo. Pero el epicentro de mi existencia era, sin duda, mi madre, Carmen. La idolatraba. Ella era mi roca, mi confidente más leal, la primera a quien acudía. Su sabiduría, su amor incondicional, su orgullo por mis logros, era vital para mí. Cuando le conté de los 10 millones, sus ojos brillaron con la alegría compartida, y su abrazo reafirmó nuestra conexión inquebrantable. La magnitud del dinero me llevó a buscar un lugar seguro, temporal. No me sentía cómoda con la cantidad en mi cuenta corriente. Mi mente voló de inmediato a la casa de mis padres, a la caja fuerte del estudio que Carmen siempre custodiaba. Era el bastión de nuestra seguridad familiar.
Una tarde, le dije, mamá, necesito un favor inmenso. Quiero guardar los 10 millones en tu caja fuerte, temporalmente, mientras organizo las inversiones. Carmen me miró con aquella calma infinita. Mi amor. Tu dinero, tu esfuerzo. Estará más seguro aquí. Confío en ti con mi vida, mamá, respondí. No había sombra de duda, la lealtad era absoluta. Así, los 10 millones de dólares, el fruto de mi éxito y la promesa de un futuro brillante, encontraron su refugio en la caja fuerte de mi madre, Carmen. Esa noche, dormí con una paz serena, mi destino confiado ciegamente a la persona en quien más creía. Era la imagen de la perfección. Demasiado perfecta para ser verdad. La quietud de la noche me había abrazado con una promesa de prosperidad. Era un sueño hecho realidad. Demasiado perfecto para ser verdad. Y la verdad, a menudo, tiene garras. Mis padres vivían en una casa llena de recuerdos, un hogar que siempre había irradiado calidez y seguridad. Pero ahora, al evocar esos días de inocencia, una serie de destellos incómodos se abren paso en mi memoria, como fisuras diminutas en un muro que creía impenetrable. Mirando hacia atrás, no todo era tan idílico como mi corazón de hija idealizaba. Carmen era, sin duda, la figura central, mi faro. Pero también era una mujer con una fascinación inusual por ciertos aspectos de la vida que yo, absorbida en mi propio camino, no había considerado relevantes. Recuerdo conversaciones, fragmentos dispersos. Natalia, ¿necesitas un coche mejor, o esa urbanización de los González? Mira qué nivel de vida. No eran críticas, sino observaciones teñidas de un anhelo apenas disimulado. Eran pequeños susurros de un deseo por el estatus y el reconocimiento que el dinero podía comprar. Había notado también ciertos gastos. Un bolso de diseñador, una joya discreta pero evidentemente cara, que apareció de la nada. Un capricho, cariño, explicaba, con esa sonrisa que hacía que cualquier duda desapareciera al instante. O pequeñas reformas en la casa que parecían desproporcionadas a los ingresos conocidos de mis padres. Yo las descartaba, por supuesto. Eran las peculiaridades de mamá, sus pequeños gustos. Carmen siempre fue elegante, leal a las marcas, al lujo sutil. Nunca lo vi como una adicción, ni como un indicio de algo más profundo. Simplemente, ella era. Carmen. La mañana siguiente al depósito del dinero, desperté con la ligereza de una pluma. Ricardo ya había salido a trabajar, dejándome una nota cariñosa. Me sentía invencible. Decidí ir a casa de mis padres, tal vez para planificar con Carmen los próximos pasos de inversión, o quizás solo para compartir de nuevo la emoción. Un café, una charla despreocupada. Al llegar, noté el silencio inusual. La puerta abierta, lo que era raro. Entré. Mamá, papá, llamé, mi voz resonando en la sala. Nada. Un ligero hormigueo de inquietud. Javier solía estar en su estudio a estas horas, o Carmen en la cocina. El desayuno de papá, a medio terminar, aún sobre la mesa. La taza de Carmen, ausente. Su bolso, el que siempre llevaba, tampoco estaba. Mi corazón comenzó a martillear. Fui al estudio, donde la sombra de papá se cernía sobre los estantes de libros y los papeles. Mis ojos se dirigieron a la imponente caja fuerte, incrustada en la pared detrás de un cuadro. Un cuadro que representaba un paisaje bucólico de nuestra casa de verano, un símbolo de nuestra felicidad familiar. Mi mano tembló instintivamente al acercarme. La caja estaba abierta. Completamente abierta. Un vacío oscuro y cavernoso me devolvió la mirada. Los 10 millones. Mi futuro. Habían desaparecido. Un escalofrío helado recorrió mi columna vertebral. Mi mente se negaba a procesarlo. Revisé por todas partes, como si el dinero pudiera haberse escondido en alguna esquina, esperando ser encontrado. Pero no estaba. No había ninguna nota, ninguna explicación. Nada. Mamá, papá, grité, mi voz ahora un eco desesperado en el silencio opresivo.
Corrí por la casa, llamando a cada puerta, buscando alguna señal. Subí las escaleras, revisé los dormitorios. El cuarto de mis padres. La cama hecha, pero una sensación de ausencia lo cubría todo. Y luego, el golpe de gracia. En la mesita de noche de Carmen, había una pequeña nota. Escrita con su perfecta caligrafía, tan familiar y tan ahora, brutalmente ajena. Solo 2 palabras. Lo siento. No había firma, no había explicación adicional. Solo eso. Lo siento. Mis piernas flaquearon. Caí de rodillas, el aire escapando de mis pulmones. Carmen. Mi madre. Mi roca, mi confidente. La mujer que idolatraba. Se había ido. Y se había llevado mis 10 millones de dólares. El suelo tembló bajo mis pies, y el mundo se desmoronó. El dolor fue tan físico que sentí que mi piel ardía. Era un golpe por la espalda, de la mano que más había confiado. La traición más inimaginable. Todo lo que creí, todo lo que era, se desvaneció en un instante. El aire me asfixiaba. Mis pulmones se negaban a cooperar. Carmen. Mi madre. La traición palpitaba en cada nervio, quemaba como ácido en mis venas. No era solo el dinero, era el violín estrellándose contra la pared, la melodía de mi alma desintegrándose. Era la fe pulverizada. Las rodillas me dolían, los ojos secos de tanto llorar, pero las lágrimas internas seguían fluyendo, una cascada amarga. En ese abismo de dolor, mi mente, cruelmente, me arrastró de regreso. No para castigarme, sino para revivir cada detalle de la trampa. Una trampa tejida con hilos de amor y confianza que yo misma había anudado alrededor de mi cuello. Era el día anterior, un día que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otra Natalia. El recuerdo era tan vívido, tan doloroso en su inocencia. Había sido una tarde de vértigo. 10 millones de dólares, una suma monumental que pesaba en mis manos no solo por su valor, sino por la abrumadora responsabilidad que conllevaba. Acababa de recibir la transferencia, el sueño convertido en tangible, pero también en un monstruo logístico. ¿Dónde guardar tanto efectivo, aunque fuera solo por una noche? Mi apartamento, aunque seguro, no me ofrecía la paz mental que necesitaba. La paranoia se apoderaba de mí, cada sombra un posible ladrón, cada ruido una amenaza. El colchón, el armario, nada se sentía lo suficientemente seguro para esa fortuna que lo significaba todo. Fue entonces cuando Carmen, mi madre, apareció en la sala. Con su habitual gracia, se deslizó como un fantasma en la habitación. Recuerdo la calidez de su sonrisa, esa que siempre había sido mi refugio. ¿Qué te pasa, mi amor? Te veo pensativa, casi agobiada, me dijo, su voz suave como la brisa de verano. Sus ojos, no había visto la avidez entonces. Solo vi la preocupación maternal. ¡Qué ingenua fui! Ahora, en la negrura de esta traición, puedo ver el destello, la chispa de cálculo que se encendió en ellos. Le expliqué, con la voz temblorosa de la emoción y el nerviosismo, sobre la suma, los 10 millones, y mi dilema sobre dónde guardarlos. Carmen me escuchó atentamente, asintiendo, y luego, con la sabiduría que yo siempre le había atribuido, pronunció las palabras que sellarían mi destino. Natalia, ¿por qué te complicas? Sabes que mi caja fuerte es inexpugnable. Es la más segura de la ciudad, te lo he dicho 1000 veces. Nadie, absolutamente nadie, podría siquiera acercarse a ella sin que nos demos cuenta. Es perfecta para una noche, hija. Mañana con calma lo llevas a tu banco. Sus palabras eran un bálsamo para mi ansiedad. Su caja fuerte. Era cierto. Siempre la había visto como un monumento de seguridad, el bastión inquebrantable de la familia, el lugar donde guardaba sus joyas más preciadas, documentos importantes. Para mí, era un símbolo de su previsión, de su fortaleza. ¿Estás segura, mamá? Es mucho dinero. Me da miedo, le dije,
sintiendo como la tentación de la solución fácil me seducía. Carmen se acercó, puso una mano sobre mi hombro y me miró a los ojos. Su mirada era tranquilizadora, confiable. Más segura que en tu propio banco, te lo juro. Está en casa, bajo mi vigilancia. Nadie sabe que la tienes. Confía en mí, hija. Es lo mejor. Las últimas palabras. Confía en mí, hija, Dios, qué doloroso es recordarlo. Esas palabras, que en ese momento me dieron una paz inmensa, ahora resonaban como una sentencia, como el canto de sirena que me arrastró a las profundidades. Ciega por la confianza, abrumada por la magnitud de lo que tenía en mis manos, y seducida por la promesa de seguridad, acepté. Entregué los paquetes de billetes, cada uno envuelto y sellado, como pequeños bloques de mi futuro. Carmen los tomó con una facilidad casual, casi imperceptible, y se dirigió a su despacho. La vi abrir las puertas gemelas del viejo roble, revelar la imponente caja fuerte incrustada en la pared. La combinación. Siempre me la había negado, asegurando que era una medida de seguridad, solo para ella. Recuerdo el sonido metálico del cerrojo cuando lo manipuló, el clac que en ese instante me pareció el sonido de la protección, y ahora era el eco de una puerta cerrándose sobre mi vida. La vi colocar el dinero dentro, cerrarla con un gesto firme, y luego sonreírme. Listo, mi amor. Durará hasta el final de los tiempos ahí dentro. Me sentí aliviada, liberada de la carga. Qué equivocada estaba. Duró solo hasta el amanecer. Y con él, se fue todo. Mi madre, mi dinero, mi fe en el mundo. El recuerdo se desvaneció, y volví a la cruda realidad del suelo frío bajo mis rodillas, el silencio apuñalando mis oídos y el brutal vacío de la caja fuerte. El puñal no solo estaba en mi espalda, sino retorciéndose lentamente, y Carmen era la mano que lo sostenía. La luz del amanecer se filtraba por las rendijas de la persiana, prometiendo un nuevo día, un día que debería haber sido el inicio de mi libertad financiera. Me desperté con una sensación infrecuente de ligereza después de la tensión de la noche anterior. 10 millones de euros. Estaban a salvo. Solo quedaba ir al banco, hacer la transferencia y comenzar mi nueva vida. Sonreí. Una sonrisa efímera, como una vela a punto de extinguirse en medio de una tormenta. Me levanté de la cama, sentí el frío de las baldosas bajo mis pies. Me dirigí a la cocina, quizás Carmen ya estaría preparando el café. El dulce aroma que solía invadir la casa cada mañana estaba ausente. Un silencio inusual, demasiado denso, me envolvió. No el murmullo de la ciudad despertando, no el tintineo de tazas ni el chisporroteo de la tostadora. Solo el vacío. Una punzada de inquietud me atravesó. Quizás salió temprano a hacer ejercicio, me dije, tratando de desechar el creciente nudo en mi estómago. Caminé lentamente hacia el despacho de Carmen, donde la imponente caja fuerte guardaba mi futuro y mi confianza. Cada paso resonaba en el silencio. Al llegar a la puerta de roble, mi corazón se encogió. Estaba entreabierta. No era normal. La mamá de la seguridad, Carmen, nunca dejaba nada desprotegido. Mis manos temblaron al empujar la pesada madera. Dentro, la escena era un golpe en el rostro. Las puertas de la caja fuerte estaban abiertas de par en par, revelando un hueco oscuro y desolador. Vacía. Completamente vacía. No podía respirar. Mis ojos se negaban a procesarlo. No. Imposible. Me acerqué, mi cerebro gritando negación con cada fibra de mi ser. Mis dedos rozaron el frío metal del interior. Nada. Ni un solo billete, ni un rastro del millón que había estado allí, ni de los otros 9 que le había confiado. El mundo se detuvo. El oxígeno se escapó de la habitación, de mis pulmones. Un gemido mudo escapó de mi garganta. Corrí, tropezando con mis propios pies, hacia la habitación de Carmen. La puerta estaba abierta. La cama deshecha, las sábanas enrolladas, como si se hubiera levantado a toda prisa. Pero no había rastro de ella.
Ni su pijama, ni sus pantuflas, ni el frasco de su crema de noche sobre el tocador. Era como si se la hubiera tragado la tierra. «Mamá», grité, mi voz quebrada y ronca. Volví a gritar su nombre, una y otra vez, la desesperación creciendo como una marea oscura dentro de mí. «Carmen. ¿Dónde estás?» El silencio fue mi única respuesta. Un silencio que rugía con la fuerza de un huracán. Un silbido helado recorrió mi espina dorsal, escalando desde la base de mi columna hasta cada uno de mis nervios. No era un escalofrío de frío físico, sino el gélido abrazo de la revelación. La traición. La magnitud de la mentira. Había caído en la trampa como el cordero más ingenuo. Ella no había salido a hacer ejercicio. No había desaparecido. Me había robado. Ella. Mi propia madre. Caí de rodillas frente a la caja fuerte vacía, el testigo mudo de mi ruina. El recuerdo de su sonrisa de la noche anterior, dulce y tranquilizadora, ahora se transformaba en la sonrisa depredadora de un lobo. Durará hasta el final de los tiempos ahí dentro, sus palabras rebotaban en mi cráneo, una burla cruel. Duró menos de una noche. Y se llevó consigo no solo mi dinero, sino mi dignidad, mi confianza y el último vestigio de la fe que me quedaba en la persona que me dio la vida. El puñal no solo estaba en mi espalda, sino retorciéndose lentamente, y Carmen era la mano que lo sostenía. Y ahora, se había ido, dejando solo el eco de una promesa rota y un vacío desgarrador. La desesperación me impulsó a la acción. Me levanté tambaleando, mi cuerpo un amasijo de dolor y furia. Recorrí el apartamento de nuevo, como si un acto de voluntad pudiera materializar a Carmen o los malditos 10 millones. Abrí armarios, busqué debajo de la cama, en los cajones de la cocina. Llamé a su móvil una y otra vez, con la esperanza estúpida de que contestara, de que hubiera una explicación, un chiste cruel. Pero solo el contestador automático, con su voz dulce y grabada, me recordaba que no había nada allí, solo un silencio abrumador. La casa, que una vez fue el refugio de nuestra familia, ahora era un mausoleo de mis sueños rotos. Pasaron las horas, eternas y vacías. El sol subió y bajó, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que se burlaban de mi oscuridad interior. Finalmente, con el corazón apretado en un puño de hielo, marqué el número de mi padre, Javier. Necesitaba ayuda, necesitaba creer que él me creería. «Papá, es mamá», solté, mi voz apenas un susurro. Ella se ha ido. Y el dinero, los 10 millones desaparecieron de la caja fuerte. Al principio hubo un silencio tenso, luego un resoplido. «Natalia, ¿estás bien? ¿De qué fantasía me hablas ahora? ¿10 millones, en serio? ¿Y dices que tu madre los robó? Por favor, deja de inventar disparates». Su incredulidad era un segundo puñal en mi espalda. «No estoy mintiendo. Los puse anoche», ella lo sabía, insistí, sintiendo como la histeria se apoderaba de mí. «Natalia, siempre has sido demasiado irresponsable con el dinero. Seguro lo prestaste, lo gastaste y ahora no sabes cómo justificarlo. Y, Carmen, ella jamás haría algo así. Es tu madre», su voz se elevaba, llena de reproche. «Mira, tengo cosas que hacer. Cuando te calmes y decidas decir la verdad, hablamos». Y colgó. Las lágrimas brotaron, calientes y amargas. No podía creerlo. Mi propio padre, mi pilar, me acusaba. Con manos temblorosas, llamé a Irene. Quizás ella, mi hermana, me entendería. «Irene, es terrible. Mamá se ha ido y el dinero», comencé, pero ella me interrumpió con una risa mordaz. «Ay, Natalia. Siempre tan dramática. ¿De qué dinero hablas? ¿El que supuestamente ganaste con tus ideas locas? Siempre fuiste una fantasiosa. Seguramente lo perdiste en alguna de tus inversiones ridículas y ahora intentas culpar a mamá. Deja de llamar la atención». «Estoy ocupada». Y al igual que papá, ella también colgó.
El mundo se me vino encima. Mis gritos de auxilio encontraron solo el eco de sus acusaciones. Irresponsable, mentirosa, dramática. Ninguno de ellos dudó ni un instante de la inocencia de Carmen, pero todos acusaron mi cordura y mi integridad. La fe estaba muerta. Mi novio, Miguel, trató de calmarme al principio. Escuchó mi historia con una mezcla de preocupación y escepticismo. Pero luego, habló con mi padre y mi hermana. La narrativa de la Natalia irresponsable y fantasiosa se incrustó en su mente, reforzada por los susurros de la prensa sensacionalista que empezaba a hablar con morbo de la supuesta desaparición millonaria de una joven empresaria y las especulaciones sobre mis deudas o mi descuidada vida. Él lo vio en sus ojos, en las publicaciones mordaces, en la opinión de mi propia familia. La presión fue demasiada. Natalia, dijo Miguel una noche, su voz fría y distante. No puedo con esto. Lo siento, pero necesito distancia. Tu familia, ellos dicen que no me mientes, pero no puedo estar con alguien en esta situación. Es demasiado para mí. Y se fue. Me dejó sola. Despojada de mi dinero, de mi madre, de la creencia de mi padre y mi hermana, y ahora, de la persona en quien confiaba y amaba. El universo entero parecía haberse confabulado para hundirme. Caí en una espiral de desesperación, días que se confundían con noches, llena de rabia impotente y un dolor lacerante que no me dejaba respirar. Mi existencia se redujo a la supervivencia día a día, en un limbo de amargura. Había tocado fondo. El abismo me había engullido por completo. El abismo me había engullido por completo. Me había despojado de todo, y la caída no terminó allí. El golpe financiero no tardó en llegar. Sin los 10 millones, el proyecto que representaba mi futuro profesional se detuvo en seco. Los inversores, que antes me elogiaban, ahora exigían respuestas, devoluciones, penalizaciones. Sus llamadas eran constantes, gélidas, llenas de amenazas legales. Incumplimiento de contrato, fraude, negligencia. Palabras que resonaban en mi cabeza como los golpes de un martillo, demoliendo lo poco que quedaba de mi vida. Las deudas se amontonaban más rápido de lo que podía procesarlo. La empresa, mi sueño, mi identidad, se desmoronó como un castillo de arena arrastrado por la marea. Luego vinieron las notificaciones. La carta del banco, informando de la ejecución hipotecaria de mi apartamento. Ese espacio que había construido con tanto esfuerzo, con cada trofeo por mi éxito, cada recuerdo, iba a ser arrebatado. Semanas después, el aviso de la compañía de leasing, reclamando mi coche. De un día para otro, pasé de ser una joven emprendedora con un futuro brillante a una paria, sin techo, sin medio de transporte, sin un centavo en mi cuenta. Mi reputación quedó hecha pedazos. Los periódicos, que antes hablaban de la joven promesa Natalia, ahora me etiquetaban como la estafadora del millón, la empresaria en bancarrota. Mi nombre se convirtió en sinónimo de ruina. El dolor era constante, lacerante, pero había algo más. Una rabia fría, una determinación helada que empezaba a crecer en las profundidades de mi desesperación. Ya no eran solo lágrimas. Era un fuego lento, un resentimiento que se solidificaba. Miraba por la ventana de lo que pronto dejaría de ser mi casa. La ciudad pasaba. La gente llevaba sus vidas normales. Yo, en cambio, era un espectro, una sombra de lo que fui. Javier e Irene vivían sus vidas, ajenos, o fingiendo serlo, a mi colapso total. Carmen era el epicentro de este terremoto. La responsable. La culpable. Y Miguel, su traición fue solo otro clavo en el ataúd de mi antigua vida. Pero cada clavo, en lugar de enterrarme, forjaba una armadura más dura. Si el mundo me había quitado todo, ¿qué me quedaba por perder? Nada. Y si no tenía nada, era libre para hacer lo impensable. Libre para buscar la verdad. Libre para la venganza. El aviso de desahucio fue un aperitivo. Poco después, una citación judicial de Javier, mi propio padre,
exigiendo la recuperación de fondos malversados de la empresa familiar, me golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Mi padre? Aquel que me inculcó la honestidad, ahora me apuñalaba por la espalda. Natalia, eres una vergüenza, escupió su voz helada al teléfono. Mamá tenía razón. Nos arruinaste. No queda nada por tu culpa. ¿Arruinarlos? ¿Qué dices, papá? Yo lo perdí todo. Carmen me robó. No me importa lo que digas de tu madre. Ella es familia. Tú eres un pasivo. Quiero cada céntimo. Prepárate para la batalla. La conversación fue un golpe mortal. Mi padre no solo me abandonaba, me culpaba, me repudiaba, aliándose con Carmen para destrozarme. Y luego Irene. Mi dulce hermana menor. Las redes sociales se encendieron con sus publicaciones tóxicas. Subió mis fotos con capturas de pantalla de los artículos, añadiendo comentarios venenosos. La emprendedora que estafa a su propia familia. ¡Qué vergüenza! Oh, mi hermana, la genio, ahora vive de la caridad tras robar a nuestra madre. ¿Quién ríe último? Mis pocos contactos se alejaron, el silencio se instaló. Irene había envenenado el pozo. La prensa, ávida de carroña, no tardó en recoger sus testimonios. Titulares como la hermana de la estafadora revela la verdad o el clan familiar contra Natalia, un retrato de la traición, me reducían a una paria universal. De estafadora pasé a loca, delincuente familiar, ilusa. No había dónde esconderme. Cada rostro, cada pantalla, parecía juzgarme. Estaba acorralada, sin un céntimo, durmiendo en el sofá de Ricardo. Él fue el único que abrió su puerta sin preguntas. Ricardo, el único que seguía creyendo. Ya basta, Natalia, me dijo una tarde, viéndome temblar de rabia y pena. Tienes que respirar. Pero en medio de esa humillación, de esa traición definitiva de mi propia sangre, algo se encendió. No solo rabia, una frialdad gélida. Una claridad inquebrantable. Mi padre, mi hermana, habían elegido dinero y conveniencia sobre la verdad. Perfecto. Si habían decidido pisotear lo poco que quedaba de mí, si habían bailado sobre mis ruinas, entonces no me quedaba nada más que perder. Carmen, Javier, Irene, habían cavado su propia tumba al empujarme al precipicio. Yo no caería sola. La sed de venganza no era una emoción, sino la única brújula. Cada gota de humillación, cada insulto, cada artículo de prensa, se destilaría en un veneno que distribuiría con precisión. Mi vida, destruida, renacería. No más víctima, sino cazadora. Empezaría por la verdad, y luego, por ellos. La cuenta regresiva había comenzado. La cuenta regresiva había comenzado, me repetía, aferrándome a la furia como a un salvavidas. Pero esa furia era un fuego fatuo, una brasa que se enfriaba con cada noche pasada en el sofá ajeno, con cada mirada esquiva en la calle, con cada titular que me crucificaba. Ricardo, con su bondad inagotable, era un faro, pero su luz solo hacía más obvia la oscuridad a mi alrededor. La vergüenza me consumía. No quería ser una carga, un recordatorio constante de mi fracaso, de mi desgracia. Una madrugada, mientras él dormía pacíficamente, tomé lo poco que me quedaba y salí. No había a dónde ir, pero necesitaba desaparecer, fundirme con la neblina del amanecer. Los primeros días fueron un borrón de vagar sin rumbo. Intenté buscar empleo, pero mi rostro, antes sinónimo de éxito en mi pequeño círculo, ahora era el de la mujer que había estafado a su madre, el de la desequilibrada, la traidora. Las puertas se cerraban antes de que pudiera pronunciar una palabra. La comida se convirtió en un lujo, las obras del día en los cubos de basura, una humillación diaria que encogía mi espíritu. El frío de las noches en los albergues, el olor a desinfectante y desesperación, el murmullo constante de vidas rotas a mi alrededor, me taladraban el alma. El teléfono de Ricardo vibró con sus llamadas y mensajes, pero no respondí. ¿Para qué? ¿Para que me viera hundirme más? Mi voz se había vuelto un susurro entrecortado,
mis pasos lentos, arrastrando una sombra cada vez más pesada. La rabia inicial se había evaporado, dejando un vacío inmenso. Ya no sentía la sed de venganza, solo una sed existencial, una necesidad de que todo terminara. Una tarde, sentada en un banco de parque, mientras el sol se ponía como una promesa burlona, el pensamiento brotó con una claridad escalofriante. Morir. Desaparecer. Era la única salida para silenciar el coro de voces que me llamaban estafadora, ilusa, para escapar del peso de mi nombre. La única forma de no sentir el frío, el hambre, la vergüenza. Mi vida, tal como la conocía, había terminado hacía mucho. ¿Por qué seguir arrastrando los pedazos? Miré el río cercano, oscuro y prometedor. Un salto. Un final. La idea era tentadora, una dulce liberación de una existencia insoportable. Pero incluso en ese abismo, algo, un último aliento de orgullo o una chispa de mi antigua yo, se negó. Mi madre, ellos, ¿se salirían con la suya? ¿Ganarían? No, no podía. Aún no. Pero la desesperación me tenía en sus garras. Era un cadáver andante, con el corazón latiendo apenas, y el alma hecha pedazos. La noche cayó pesada, una manta húmeda y helada que me envolvió sin piedad. Acunada en un banco de parque, el metal frío me mordía a través de mi ropa empapada. La lluvia no era una llovizna suave, era un torrente implacable, golpeando mi rostro como pequeños puños helados. Mis labios estaban agrietados, mi estómago rugía con un vacío doloroso, y mis huesos protestaban con escalofríos incontrolables. Cada gota que me calaba era un recordatorio de mi miseria, un castigo que sentía merecer. Cerré los ojos, pero no había refugio en la oscuridad. En su lugar, el eco de sus risas, las risas de Carmen y Javier, incluso la de Irene, se materializaban en el chirrido del viento, en el murmullo de la lluvia. Las oía burlarse, sus voces retorcidas por la maldad, susurrándome tonta, crédula, fracasada. Su victoria era absoluta, apestaba a mi alrededor como el moho de la desesperación. Fui una marioneta, sus hilos cortados, dejaba caer al barro para que me descompusiera. Me encogí más, intentando hacerme pequeña, invisible, desaparecer del mundo que me había escupido. Las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia, calientes por un instante antes de congelarse en mi piel. ¿Era esta mi vida ahora? ¿Un fantasma, vagando de banco en banco, esperando que el olvido me consumiera? La idea de morir, que antes había sido una dulce tentación, ahora se presentaba como una liberación inevitable. Mi cuerpo temblaba sin control, no solo por el frío, sino por una fatiga existencial que me aplastaba. No había salida. Solo el abismo. De repente, un destello. No uno de luz, sino de una rabia fría y afilada que se abrió paso entre la niebla del dolor. ¿Morir? ¿Me daría por vencida? ¿Les daría el gusto de verme quebrada y vencida, aplastada por el peso de su traición? La imagen de Carmen sonriendo, de Javier brindando con champán, de Irene con su nueva vida financiada con asterisco mi asterisco dinero, me atravesó como un rayo. No 1000 veces no. No les daría esa satisfacción. Les había dado mi confianza, mis 10 millones, mi futuro. Pero no mi alma. No mi última pizca de dignidad. El frío siguió calándome los huesos, pero la desesperación se transformó en algo más duro, algo acerado. Ya no era Natalia, la ingenua que confiaba en su familia. Era otra. Una que había renacido de las cenizas de la humillación, endurecida por la lluvia y el dolor. Si ellos habían jugado sucio, yo jugaría a su mismo juego. Mi mente, que había estado enturbiada, comenzó a aclararse, a construir planes, a visualizar movimientos. Si iba a morir, lo haría luchando. Si caía, los arrastraría conmigo al infierno que habían creado. Mis dedos, entumecidos, encontraron mi viejo teléfono, una reliquia casi sin batería. La pantalla parpadeó, temblorosa como yo. Abrí el contacto de Ricardo. Su nombre brilló como una pequeña luz en la oscuridad.
Había evitado sus llamadas, avergonzada, herida. Pero ahora lo necesitaba. No para compadecerme, sino para ser mi cómplice, mi guía en este nuevo camino. Con un temblor que no era de frío, sino de una nueva resolución, escribí un mensaje corto, directo: Ricardo. Necesito tu ayuda. Esta noche ha cambiado todo. Estoy lista. Natalia. La palabra lista se sintió extraña, poderosa, ajena a la criatura tiritante que era en ese banco. Pero era la verdad. Estaba lista para el combate. Lista para la venganza. La lluvia seguía cayendo, pero ya no me sentía como una víctima. Era una guerrera empapada, y mi primer paso apenas se había dado.